Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was saying, oh, 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 oh. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams. Queda elegida por mayoría absoluta como presidenta de la Junta de Andalucía la excelentísima señora doña Susana Díaz Pacheco. Voy a tender la mano a todas las fuerzas políticas, tanto a quien me ha apoyado hoy, y tengo que agradecer a Ciudadanos y al Partido Socialista ese gesto de responsabilidad que permite que Andalucía tenga un gobierno. Son muchas las decisiones que están por delante y, como decía, hemos perdido 80 días y Andalucía no puede perder ni un día más. El día que se anuncia que más del 50% de los niños y niñas en Andalucía están en riesgo de exclusión y pobreza, pues era más fácil firmar 72 promesas que llevaba adelante dos gestos que suponían estar a la altura de las circunstancias de la dura situación en la que vive Andalucía. Yo creo que nosotros hemos dado muestra de voluntad de diálogo, pero también de coherencia y de firmeza. Nadie quería ir a unas elecciones nuevas, pero nadie se ha atrevido a dar un paso como el que Ciudadanos ha dado, que es asumir la responsabilidad que tenemos que asumir los responsables públicos. Tenemos que dejar de predicar y empezar a practicar lo que le decimos a los ciudadanos. He vuelto triste por Venezuela, un país destruido económica, socialmente, desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de las libertades. Quiero decirle al señor Maduro que él es el responsable de la catástrofe de Venezuela en términos de seguridad, en términos de crisis social y económica y en términos de libertades básicas. Yo creo que el país solo tiene solución mediante un diálogo. El diálogo no va a venir porque no hay talante de diálogo en el gobierno. Si algunos piensan, ¿pero usted piensa volver? Sí. Yo voy a seguir ejerciendo el derecho de un demócrata a ver a los demócratas que quiera ver. Y algunas veces no solo son los que están dispuestos a hablar de la oposición. Con eso termino. Gracias. El presidente del gobierno es además el presidente del partido y es la persona que ha liderado la recuperación de este país. Yo creo que es la persona que mejor puede explicar todo lo que se ha hecho y cómo se ha hecho, porque lo ha protagonizado, lo ha dirigido y lo ha liderado en primera persona. Muchas gracias. El siglo XX, que a ustedes les gusta tanto, ha sido el siglo de las dos guerras mundiales, ha sido el siglo de la guerra atómica, ha sido el siglo de los campos de concentración en Alemania, el siglo de los campos de concentración en Rusia. Ha sido el siglo en que se ha envilecido de un modo casi absoluto el amor, el erotismo, que se ha convertido el cuerpo en publicidad. Muy buenos días, saludos, bienvenidos a la cafetera, una mañana más. Hoy es día 12 de junio del año 2015 y me vais a permitir que, como siempre, saludemos en primer lugar a quienes se incorporan en diferido a este programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que son nuestra retaguardia. Forman parte de la resistencia, pero mantienen nuestras espaldas vigiladas. Y, por supuesto, a nuestros expatriados. Aquellos que, además de ser retaguardia, escuchan este programa desde otros lugares del mundo, que sienten que tienen a través de la cafetera un vínculo, un hilo de Ariadna que les mantiene conectados con lo que ocurre en España.
y de los que nos sentimos especialmente orgullosos y de los que nos gustan especialmente sus mensajes, cuando llegan, especialmente cuando enviáis mensajes con fotografías. Esas fotografías diciendo, me encuentro en este momento observando. Bueno, hay algunas que enviáis desde Suiza, que es que son como para denunciaros en Twitter, con unas montañas de fondo, tomando un café en un mirador de madera. Bueno, maravillosas, nos gustan mucho. Así que a ellos y a quienes forman parte, por supuesto, de la resistencia, que se están conectando en directo en este momento a través de las redes sociales, a través de Twitter, de Spreaker, de Facebook, bienvenidos: Manuel Grimalt, María José Stop Tip, Guillem Salazar, Enrique Quesada, Caque Rodríguez, Monse Merino, Cora Stop Tip, Charo Chamizo, PSV, Hardy Useful, Celemín, que luego me reprocha, me dice, Fernando, con lo que estoy yo aquí participando y que no lees mis mensajes, Celemín, si vieras el tinglado que tengo montado en las pantallas, que están llenas de... Mi escritorio está lleno de botones ahora mismo. Pero es que además los mensajes van pasando a toda velocidad. En Spreaker ya ni te cuento, prácticamente no los puedo leer, porque van sucediéndose pasando, y entonces me es muy difícil, ver cuál puedo leer aquí, ¿no? Pero sucede lo mismo en Twitter, donde va un poquitín más despacio. Bueno, el caso es que los leo siempre que puedo, como bien sabes. Juan Cruz, tu vecino, Javier Crae, Rafael Domingo, Nacho Hernández, que nos ayuda además después a analizar el comportamiento del hashtag del programa. Hoy tenemos un hashtag al que os voy a pedir que os suméis, que participéis, que lo utilicéis para que podamos, a través del mismo, para que podamos seguir la conversación que genera el programa, la cafetera Baltasar Garzón. La cafetera Baltasar Garzón, porque hoy vamos a hablar con el ex juez Baltasar Garzón. Se cumplen hoy 25 años de la Operación Nécora. 25 años. Fue una operación policial que lo cambió todo. Cambió la percepción que tenían los ciudadanos sobre los narcotraficantes, cambió la forma de actuar de la policía, de la fiscalía, de los jueces, de la política sobre el narcotráfico y sobre el crimen organizado. Así que vamos a hablar con el juez que encabezó aquello, que protagonizó aquello, Baltasar Garzón. Vamos a hacerlo ahora en unos minutos. Pero como os decía, se está incorporando mucha gente a través de las redes sociales. Y eso sí, os pido que utilicéis ese hashtag para que pueda seguir la conversación. Señoras y señores, bienvenidos a la cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás solo. Eso sí, sal allí y cuéntales a los demás dónde nos juntamos, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, os decía, vamos a hablar de la Operación Nécora. Me ha parecido un aspecto muy interesante para recuperar, para abordar en el programa, ahora que se cumple este 25 aniversario, 25 años de esta Operación Nécora. Muchos no lo recordarán, fue un importantísimo golpe contra el narcotráfico, muy espectacular, implicó 350 policías. Hubo un centenar de automóviles que salieron de Madrid por la noche, dirigiéndose hacia Galicia, helicópteros, y supuso, para la mayor parte del país, el descubrimiento de un juez, de Baltasar Garzón, al que vimos en los telediarios bajar del helicóptero, y después las condenas. 2 de cada 3 imputados resultaron condenados, y algunos quedaron absueltos, pero se les detuvo más tarde en otras operaciones vinculadas a esta. En fin, y luego decenas de periódicos terminaron llenando páginas con sus nombres. Aunque solamente hay uno que sigue en prisión, Laureano Ubiña. Han pasado 25 años. Precisamente el que lanzaba exabruptos en el juicio. Si recordaréis aquellas imágenes, hubo uno que se encaró de forma muy significativa contra los jueces. Sito Miñanco recuperó la libertad hace relativamente poco. Libertad vigilada. Manuel Charlín, 83 años, ahora disfruta de una vida retirada de los focos y de los delitos, 83 años, en una casa de Vilanova. Dicen que dedica sus tardes a la piscina y a tomar un vaso de vino antes de las comidas. La sentencia, sabéis que fue bastante criticada en España, porque con semejante despliegue, con semejante repercusión, hubo mucha gente que esperó condenas muy importantes, condenas mayores, pero este era un país que no estaba preparado, ni lo estaba judicialmente, ni... En fin, las condenas, bueno, había gente que esperaba condenas mayores, pero se comprobó con los años que hubo un enorme acierto
más allá de las condenas, a pesar de que muchos cumplieron cárcel, y en fin, condenas muy importantes, pero hubo algo que lo cambió todo, porque salieron a la luz los nombres de todas aquellas personas que estuvieron implicadas en esas grandes operaciones de narcotráfico. Y eso cambió, tumbó el anonimato y cambió la forma en la que los ciudadanos les percibían, cambió la impunidad. Porque hasta entonces a los narcotraficantes se les observaba como emprendedores de su zona. Daban trabajo, hacían regalos importantes, las bodas eran fastuosas, invitaban a toda la región, en fin, eran, como podéis suponer, pues imaginaos en la España de aquellos años, ¿no? Salvo para las madres coraje de la droga. Aquellas madres que habían visto cómo sus hijos iban consumiendo día tras día, cómo iban falleciendo. Algunos habían percibido la violencia, además, del narcotráfico. Y ellas fueron las que empezaron a colaborar con el juez, además de algunos testigos protegidos, en una España que no tenía un sistema pensado para proteger testigos. No existía ese concepto como tal y hubo que improvisar uno que fue más o menos eficaz durante 20 años. Sabéis que hace 4 o 5 años, les retiraron la condición de testigo protegido y algunos estaban verdaderamente, y con bastantes razones, verdaderamente enfadados porque habían pasado 20 años, que quizá para el sistema jurídico era un tiempo más que prudencial, pero desde luego para residir en la misma localidad con alguien a quien has enviado 25 años a la cárcel, no parece que sea lo más tranquilizador, ¿no? Y en esto hay todavía un debate paralelo, pero hoy no lo vamos a centrar en eso. Vamos a centrar el asunto en lo que cambió la operación Nécora a este país, ¿no? Que, insisto, los vecinos dejaron de observar a aquellas personas como emprendedores, como héroes de la región, ¿no? Las madres coraje asaltaron los palacios en los que vivían, los pazos en los que vivían algunos de estos narcotraficantes, pidiendo que el Estado los tomase. Algunos de esos pazos fueron tomados por el Estado, ahora sale a subasta alguno de ellos. En fin. Y a partir de entonces, además, fue el pistoletazo de salida para operaciones no tan espectaculares, pero muy efectivas, algunas en alta mar, implicando enormes riesgos para la policía, para las personas que participaron en las operaciones y que han sido el asombro de una buena parte del mundo. De todo esto vamos a hablar. 25 años de la operación Nécora. ¿Cómo va pasando el tiempo? Estás escuchando La Resistencia y no estás sola. Baltasar. ¿Qué tal? Radiocable.com. Baltasar Garzón, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, 25 años han pasado. Supongo que recuerdas bien esos días, pero me gustaría pedirte que nos hagas una fotografía en primer lugar, que nos describas aquellas horas. Bueno, aquellas horas, a partir de las 5 de la madrugada, comenzó el desarrollo desde Santiago de Compostela de una gran operación policial dirigida por el fiscal Zaragoza y por mí mismo como juez en toda Galicia, principalmente en las Rías Bajas, y era descabezar todos y cada uno de los clanes principales del narcotráfico gallego como una decisión contundente de que hasta ese momento había existido cierta lenidad en la persecución de las organizaciones criminales y las cosas iban a cambiar. Fue el inicio de un nuevo sistema de investigación, comenzaron toda una serie de actuaciones con una integralidad para que los narcotraficantes dejaran de ser los dueños de la calle y de las vidas que en ese momento se estaban perdiendo de jóvenes españoles que como consecuencia del consumo de drogas arruinaban familias, ¿no? El Estado había estado muy ausente y las instituciones, en este caso la justicia y el Ministerio del Interior, la policía, pues tomamos esa decisión y yo creo que fue una decisión oportuna. Fue también muy compleja porque no había instrumentos, pero creo que cambió sustancialmente la forma de ver el narcotráfico y a los narcotraficantes. De alguna manera diríamos que la gente, los ciudadanos, tomaron las calles, tomaron lo que era propio y que previamente estaba en manos de
delincuentes. Fue una operación importantísima, creo que de Madrid partieron 100 automóviles llenos de policías, en fin, el despliegue fue enorme, la operación más importante que se hizo, pero entiendo que para ti también fue probablemente la mayor operación a la que te habías enfrentado entonces, ¿no? Sí, yo estaba desde hacía 2 años, pues, investigando temas de terrorismo, de narcotráfico. Por supuesto, ya habían pasado los primeros momentos también de la investigación de los GAL, pero a gran escala enfrentarnos a todos y cada uno de los responsables de los capos más importantes y clásicos del narcotráfico gallego era un reto, y sobre todo porque comenzábamos una forma de investigación utilizando los mecanismos de los arrepentidos, de investigaciones que después fueron y son normales y comenzaron allí, y en muchos casos ni siquiera estaban previstas más que en la Convención de Viena contra el narcotráfico. Entonces era también una sensación de riesgo, de vértigo importante, pero nos movía la convicción de que los elementos de prueba existían, se obtuvieron más, y sobre todo que era inaplazable que el Estado tomara decisiones importantes si no creíamos que Galicia, donde tanto se estaban esforzando las madres, los ciudadanos, frente a un narcotráfico que había evolucionado desde el contrabando y que estaba cubriendo todos los espacios públicos, y esa necesidad se imponía aún a riesgo de que los resultados no fueran muy exitosos. Sin embargo, yo creo que lo fueron. Desgraciadamente, en España muchos criticaron después la falta de contundencia de las penas, pero lo cierto es que el 72% fueron condenados, y si no lo fueron en ese primer momento, lo fueron a continuación, y la persecución judicial no cesó en toda la década de los 90. Y es cierto que el narcotráfico no acabó en Galicia, pero sí acabó la impunidad, y lo hicimos porque lo teníamos que hacer. Sí, te iba a preguntar eso porque posteriormente surgió aquí el debate. Yo me imagino que el sabor fue amargo y dulce paralelamente, porque es verdad que hubo un debate sobre las condenas, porque con tal espectacularidad en las detenciones hubo quien después se sintió decepcionado por las penas. Sin embargo, cambió algo para siempre, ¿no? Porque se señaló públicamente a gente que hasta entonces parecían considerados emprendedores en su tierra, ¿no? Y cambió la visión totalmente de la sociedad sobre los narcotraficantes. Yo creo que influyó también el momento del juicio, y que en mi caso como instructor en ese instante yo estaba en funciones políticas, y muchos hicieron una crítica muy fácil, muy burda, que a veces suele ocurrir. Se ocultó, sin embargo, creo que a cierto nivel, porque la gente en Galicia sí que supo la trascendencia, ¿no? Se decía, Galicia no es una Sicilia, pero corríamos riesgo de que eso pudiera ocurrir. Las instituciones estaban ausentes en muchos casos. No había una mecánica coordinada de acción contra la criminalidad organizada. Incluso se negaba la existencia de las organizaciones criminales. Los narcos aparecían como los grandes benefactores, entre comillas. Eran dueños del espacio público, como decía, de las discotecas, de los restaurantes. Eran referentes sociales, todo falso. Y aquello había que combatirlo, y lo combatimos con las manos y la fuerza de la ley, con los instrumentos que teníamos y con los que ya estaban en práctica en otros países como en Italia. Y realmente para mí los resultados fueron no importantes, sino fundamentales. Se inició sin tener todo lo que hoy se tiene, una andadura que fue ejemplo en todo el mundo. Y lo cierto es que desde ese momento no solo el narcotráfico, sino el blanqueo de dinero, que todavía ni siquiera existía la ley de prevención del blanqueo de dinero, que es del año 93, y la comenzamos en España con amparo en la Convención de Viena del 88, y no se detuvo la acción durante toda la década, y se cambió el panorama.
se cambió el panorama y yo creo que se empoderó a la sociedad, mejor dicho, la sociedad se empoderó a sí misma. Esa acción de las madres contra la droga, de Érguete, de una acción sistemática social, el Estado de nuevo se hizo presente, las instituciones cumplieron su función y todos cumplimos la nuestra. Por tanto, yo creo que ese es el éxito, y ojo que todavía siguen en prisión gentes que por aquel entonces, como decía, eran héroes de pacotilla, pero así se tenían a sí mismos, ¿no? Has mencionado dos partes fundamentales de todo aquello, las madres coraje contra la droga y los testigos protegidos. En este sentido, también he visto que no lo sé, respecto a los testigos protegidos, los testimonios ayudaron a conseguir esas detenciones, pero luego he leído profundas quejas posteriormente sobre la forma en la que el Estado les retiró la calificación de testigos protegidos. Creo que algunos de los testigos incluso te visitaron a ti posteriormente, ¿no? O los familiares. La verdad es que no había legislación al respecto. No estaba previsto cómo llevar adelante la protección de los arrepentidos, porque no había ni siquiera ley de protección de testigos, que es del 94, y cuando eras además imputado no existía. Tuvimos que promocionarlo, inventarlo, exigir que se protegiera, y así fue durante mucho tiempo. Yo hice todo lo que pude y más, y durante muchas décadas procuré atender, ayudar, y lógicamente en algún momento quedaron desamparados porque no había mecanismos. Y lo que ocurre en ese y en otros casos a partir de ese momento es que también las instituciones van con una inercia que es demasiado lenta, y las organizaciones criminales exigen mucha atención en forma permanente, porque a quienes las traicionan, a quienes dan el paso para colaborar con la justicia, pues los marcan y si pueden los eliminan. Y hubo casos en que sí ocurrió, y en otras ocasiones el olvido. También es verdad, no estábamos todavía con una técnica depurada, pero creo que la voluntad, el esfuerzo de la policía, de la justicia, fue muy grande. Y yo, por el contrario a esas críticas, con elementos sobre la mesa, un macroproceso de aquella envergadura hace 25 años, ni más ni menos, que se saldara con tres cuartos partes de condena y que el resto fueran todos y cada uno enjuiciados en todos los procesos posteriores, yo creo que fue un éxito. Pero sobre todo se cambió la historia con muy pocos medios, y esa forma de investigar cambió radicalmente. Escuchando a Roberto Saviano en una entrevista que concedió a Jordi Évole, hablaba de la forma en la que el narcotráfico está enraizado con la vida española y venía a sostener que en España hay una cierta ceguera sobre la importancia actual del arraigo del narcotráfico. Y decía, es que Madrid, Cataluña, Galicia son un territorio donde imperan desde siempre y con total libertad. ¿Está muy enraizado el narcotráfico en España? ¿Hay ceguera sobre esto? Sí, hay una falta de percepción. Los españoles, algunos españoles, tienen la tendencia a decir que no pasa nada, ¿no? Y realmente sí pasa. Yo recuerdo que en aquella época había muchos que no querían ver la realidad y que se agarraban a que éramos diferentes y que en España no había crimen organizado. Fíjate que la primera vez que se menciona la expresión crimen organizado en un programa electoral fue en el año 93. ¿Y por qué yo insistí en que se introdujera la lucha contra el crimen organizado? España geográficamente es el punto de entrada de salida en algunos casos y punto final de muchos mecanismos y sustancias ilícitas y de comercios delictivos. No ver eso era un absurdo, no afrontarlo era casi temerario, y no hacer nada una vez identificado era suicida para los ciudadanos. Por tanto, sí que hubo ceguera, pero también hubo un momento en que esas decisiones se tomaron. Es verdad que en contra de muchos, arriesgando mucho, pero mereció la pena. Y la prueba, insisto, es que
no ha habido esa mexicanización, esa violencia de los sicarios en temas de narcotráfico, cuando aquí se han intervenido millones y millones de euros y miles de kilos de droga, y se han desarticulado organizaciones, y dentro de unos límites no ha existido esa violencia. Eso tiene por razón, desde mi punto de vista, esa actuación sistemática, coordinada, que se comenzó a hacer precisamente con la operación Nécora. Y no hubo pocos que dentro de las propias estructuras de interior pues dijeron, no, esto no va a ser posible, es imposible coordinar eso, tal, pero se hizo. Pues Baltasar Garzón, 25 años de la operación Nécora, que cambió tantas cosas en este país. Muchísimas gracias por atender esta llamada, Baltasar. Un saludo y muy buenos días. Fernanda, muchas gracias. Radiocable.com. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. And now I fly above your mountain, so high above your trees, and spread my wings into your wind, and let my soul go free. And how... Bueno, 25 años, la verdad, y tantas cosas, qué país tan diferente, de todas formas, desde aquel país hasta el país en el que vivimos actualmente, con problemas tan diferentes, ¿no? Como la corrupción. Estabais alertando de esa profunda transformación, ¿no? Dice, entonces lo que nos parecía no llamaba la atención, dice, de la misma forma que aquí la corrupción ha irrumpido recientemente o por lo menos con esa catarsis que ha producido en la sociedad española, ¿no? Y cómo ha ido cambiando. Y, en fin, dice Caque Rodríguez, dice, yo recuerdo a aquellas madres, la sensación de que la droga era más cotidiana que un café. Y es verdad, la imagen es brutal, la podéis encontrar en YouTube, la imagen de las madres golpeando las puertas del Pazo de Sitomiñancos y de otros narcotraficantes de la región. Y ahora fijaos, algunos de ellos retirados como inocentes abuelitos en sus casas, pero que en tantas muertes provocaron en tantos y tantos entonces jóvenes allí, y dejaron tantas familias rotas y destrozadas, ¿no? Pero no solamente por la gente que se consumió por culpa de la heroína o de la cocaína, sino porque se instalaron organizaciones criminales, ¿no? Con todo lo que implica y todo lo que conlleva alrededor una organización criminal, ¿no? Y aún así, qué enorme ceguera hay en España, ¿no? Cuando decía Roberto Saviano, la forma en la que bancos lavan el dinero, en la que es evidente que para que operen con la naturalidad con la que operan en el suelo español todas estas organizaciones, tiene que estar mucho más enraizada de lo que los ciudadanos percibís, ¿no? Tienen que estar perfectamente enraizadas. Dice, lo que pasa es que en Nápoles se matan por las calles, y aquí, como se han instalado pero no han crecido organizaciones autóctonas mafiosas, dice, apenas se percibe, ¿no? En Italia sí, porque es que, dice, pero aquí son tránsito y por lo tanto son operaciones de tránsito, intermediarios, muchos intermediarios, muchísimos. Si se coge la lista de las grandes operaciones del mundo contra el narcotráfico, una buena parte, la mayor parte, suceden en territorio español o están relacionadas con la policía española, ¿no? Así que, en fin. Bueno, vamos a seguir hablando de lo que nos depara también la actualidad, pero también me vais a permitir que, como los viernes habíamos
dicho que íbamos a dedicar un tiempo a la cultura. Antes de que pasemos a las portadas, vamos a saludar a una amiga. A una amiga, porque habíamos dicho que íbamos a hablar con actores, con gente, escritores, con músicos. Y ahora en unos segundos vamos a saludar a una amiga que es la protagonista en el Circo del Sol, del último de los espectáculos del Circo del Sol. Y tuve la oportunidad de verla ayer. Y vamos a hablar ahora en unos segundos. Pero antes le tenemos que dedicar estos pequeños minutos, como siempre hacemos, a dos amigos, a Menudo Tiarro, a Rojo Cabreado y a algún otro, a Politocracia. En fin, estás escuchando La Cafetera. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también. En La Cafetera tú puedes seguir siempre informando Fernando Berlín a través de las redes radiocable.com. La radio diferente, quien opina eres tú, eres tú. Sí, amigos, ya os había dicho que íbamos a dedicar, vamos a crear una pequeña sección para dedicarle esta música siempre. Sabemos que hay una gran afición por Tennessee, y así que Hardy dice, sádico, estoy mordiendo la mesa. No, yo sé que te gusta en el fondo. Además, es que lo sé que en el fondo, finalmente, lo que acabará sucediendo es que esta música la vais a añorar. Así que aprovechadla mientras la tenemos. Pero bueno, como habíamos dicho que los viernes íbamos a dedicar un cierto espacio a la cultura, en fin, tratando de cumplir con ese compromiso, vamos a hablar con artistas, escritores, actores, músicos, la gente que nos llena el alma y el corazón, y me vais a permitir que, cumpliendo esa promesa, pues saludemos hoy a Nesrin Belmok. Es violonchelista, es cantante también. Y además, en este momento es una de las protagonistas del último espectáculo de El Circo del Sol, pero tiene muchos proyectos, muchos otros proyectos. Nes, muy buenos días. Buenos días. Bueno, tenía muchas ganas de hablar contigo, Nes, en primer lugar, y me vas a permitir además que públicamente te agradezca la visita guiada que nos hiciste ayer por las interioridades del Circo del Sol. Llevo toda la noche pensando en eso. Porque es que llegamos ayer al Circo del Sol, María y yo, y allí estaba Nes, y entonces nos dijo, venid que os voy a enseñar por detrás. Y nos enseñó la parte de atrás, la parte previa al escenario, donde están ensayando los artistas, donde está el set de maquillaje, donde están las máscaras, en fin, toda la parte que nunca, que no nos vemos, ¿no? Y entiendo que estás viviendo una experiencia formidable, ¿no? ¿Qué tal está siendo? Sí, es que empecé este proyecto con el circo en el mes de marzo, empezando con ensayos en Montreal, porque todo empieza en Montreal, en la sede del Circo del Sol. Y durante un mes aprendí el rol, que es el rol de la reina de la isla Amaluna. Y después, pues, vinimos aquí a Madrid, ensayando 2 semanas debajo de la carpa y empezando los espectáculos. Sí, es una experiencia formidable, como dices. Tú eres violonchelista y sospecho que por eso te eligieron, entre otras cosas porque tu papel está permanentemente interpretando con un cello en el escenario, porque toda la música es en directo, ¿no? Exactamente, la música está en directo, y de hecho es la cosa un poco fuerte de este espectáculo. Y bueno, sí, me eligieron porque buscaban una violonchelista cantante, y tampoco creo que hay muchísimas en el mundo. Y mujer, además. Y mujer, sois muchas mujeres, sois muchísimas en el equipo, ¿verdad? Claro, es un espectáculo de mujeres, sí. Sí, porque el fondo de la historia es una isla de mujeres al que llegan atrapados unos cuantos navegantes. Uh-huh. Y entonces uno de ellos se enamora, va por ahí, ¿no? Sí, exactamente, de la hija de la reina que sí,
que es mi papel. Y entonces No hay una lucha de roles, de amores, a ver si triunfa el amor. Finalmente triunfa, el amor siempre triunfa, siempre rompen los... Y Inés, claro, yo sé que tú eres una violonchelista muy reconocida. Me gustaría además hablar de algún que otro proyecto que tienes, porque tienes una agrupación precisamente que se llama Nes, y con otro violonchelista. Y ahora me gustaría hablar de eso, pero... Entiendo que tu nivel técnico es muy alto. Aquí es verdad que, a pesar de que la interpretación, tú me decías, no, pero aquí las interpretaciones son sencillas. Bueno, te parecen sencillas a ti. Los que lo veíamos como espectadores estábamos con la boca abierta. Pero fíjate, lo que me llamó la atención es que, claro, el Circo del Sol te obliga también a una cierta representación. Al final haces un papel que tienes que representar. Tú eras cantante y músico, pero tienes que hacer también de actriz. Tienes que, la expresión corporal, todo lo tienes que trabajar muchísimo, ¿no? Exactamente, eso lo aprendí en Montreal un poquito, pero es verdad que, bueno, yo como me considero un poco como performer, no sé si se dice esto en español, pero el hecho de tener un grupo, de siempre haber cantado en una escena, de haber tocado el cello en frente de mucha gente, me permite a mí de tener un cierto... una cierta, ¿cómo se dice?, facilidad a la hora de estar en frente de gente y de exprimir algo físicamente, quiero decir. Que el cuerpo al final es parte de la expresión musical cuando estoy en la escena. Así que lo aprendí, claro, porque hay gestos que hay que saber hacer para que se entienda rápidamente lo que quiero decir, pero a nivel de presencia, digo, eso es algo que ya voy experimentando mucho en mi vida musical. Lo que me gusta muchísimo del espectáculo es la visualidad, es enormemente visual, los trajes, la escenografía, es una preciosidad, es tan maravillosa, tan maravillosa. Oye, y lo que entiendo es que no llevas la vida del circo, supongo que estaréis en hoteles, o ¿cómo es esto? ¿Cómo es la parte interior de vuestra vida? O sea, porque ahora tienes 2 meses por aquí, luego vuelves a tus ocupaciones, porque tú vives en Valencia normalmente, ¿no? Sí, yo soy violonchelista en la Ópera de Valencia, eso es mi trabajo. Hace 7 años que sí que entré en esta orquesta. Y ahora, bueno, después del Circo del Sol, que estoy aquí solo en Madrid con ellos, vuelvo a la ópera en septiembre normalmente. Y mientras tanto tengo conciertos con mi grupo que se llama Nes, como lo dices, en cual canto, y eso es la prioridad número 1 para mí, poner energía en esto, sí. Allí cantas y tienes otro compañero que es Matthew Saglio, qué casualidad, que es violonchelista. Fijaos lo que es la vida. Ayer cuando conocí a Nes, cuando estaba sentado en la silla, busqué en Google la ficha porque iba preparando, según lo que veía, iba preparando la entrevista, y de pronto vi que tocabas en el grupo con alguien a quien yo conozco, que además estuvo aquí en casa un día que estuvimos haciendo una pequeña... Yo toco el piano terriblemente mal, pero estuve tocando el piano, él tocaba el cello y fue un momento musical y de verdad poético, fue precioso. Y qué casualidad estés en el grupo con Matthew Saglio, que es un violonchelista también fantástico, un violonchelista francés, que también vive en Valencia. En Valencia. Y con David Gadea también, ¿no? Sí, David Gadea, que es percusionista español de Valencia. Sí, es una casualidad de que me encontré con Mathieu, que es francés, que es chelista y que vive en mi barrio. Y es un chelista excepcional porque va más allá de la música clásica que yo hago con mi cello, y él usa varios, ¿cómo se dice? Loop station, cosas así de sampler como las guitarras para dar más abertura a su cello, así que usa su cello con armonías y todo esto, y nos permite a nosotros 3, porque somos solo 3, construir canciones solo con este instrumento, que es solo el cello, la percusión y la voz. Voy a poner después los links en Radio Cable para que la gente os pueda seguir, os pueda conocer, porque el trabajo que hacéis es una maravilla, es una preciosidad, y sobre todo porque, ¿sabes qué pasa? Es que tengo la sensación de que, fíjate, ahora con la crisis había gente que nos decía, bueno, pero es que, claro, hemos perdido
se nota que hay un ambiente muy difícil de respirar, que la gente está pasando verdaderos dramas personales, que hay mucha angustia por el futuro, que nadie sabe. Y el único sitio donde uno se puede refugiar es en la cultura, es en la música, en la poesía, en las reuniones con amigos, donde se habla con artistas, de los artistas. Así que sois un pequeño refugio de esperanza para las personas con lo que estamos viviendo. Y por eso me encanta, por lo menos, haberte saludado. Espero que sigamos en contacto, Nes, porque además cuando vengáis a Madrid con Nes, con el grupo, espero que nos lo cuentes y que podamos ir a verte personalmente. Pero además, así te ponemos en la web y que la gente os pueda seguir por el resto del país, por allí por donde vayáis. Te queda poquito ya, ¿no? En el Circo del Sol, me has dicho. Sí, queda una semanita. Sí. Los espectáculos acaban el 21 de junio aquí en Madrid. Y después van a Tarragona, pero yo no estaré. Bueno, pues que tengas mucha suerte en esta última semana que te queda, Nes, y mucha gracias. Suerte con el grupo musical y en la ópera de Valencia. En todo aquello te trataremos de seguir, de verdad, de corazón. Gracias por la compañía y el cariño, y muchas gracias por esa perspectiva musical. Un besito. Un beso, hasta luego. Adiós. La música, los artistas, los cantantes, los escritores, los actores, la gente que de verdad es verdad, que suponen un pequeño respiro. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara la actualidad, porque, como os digo, hoy el foco está puesto especialmente en Andalucía, porque es el primero de los grandes acuerdos que se han cerrado. Tiene sentido, porque las elecciones se produjeron hace 80 días. Ya era hora de que se cerrase, por lo menos, la investidura. Y sabéis que ayer Susana Díaz fue investida como presidenta de la comunidad autónoma. Lo llevan hoy todas las portadas. Susana Díaz muy sonriente en la portada del periódico El País. Ciudadanos y Podemos deciden el mapa político del país, dice este diario. Y ayer fue, como os digo, investida presidenta, con un aplauso generoso de la bancada socialista y la de Ciudadanos. Queda elegida por mayoría absoluta como presidenta de la Junta de Andalucía la excelentísima señora doña Susana Díaz Pacheco. Y entonces allí Susana Díaz, en la salida, tendió la mano a la oposición. Dijo a aquellos que han apoyado la investidura, pero también a aquellos que no lo han hecho. Voy a tender la mano a todas las fuerzas políticas, tanto a quien me ha apoyado hoy, y tengo que agradecer a Ciudadanos y al Partido Socialista ese gesto de responsabilidad que permite que Andalucía tenga un gobierno. Son muchas las decisiones que están por delante y, como decía, hemos perdido 80 días y Andalucía no puede perder ni un día más. Y dice el periódico El Mundo en su portada, si hubiera ganado el PP, habríamos apoyado a Bonilla. Lo dice Juan Marín, de Ciudadanos, que como sabéis que es el que ha facilitado el gobierno de Susana Díaz. Dice, el hombre que dejó mandar a Susana Díaz en Andalucía. Hombre, muy firme en convicciones, no parece. Si hubiera ganado el PP, habríamos apoyado a Bonilla. Sabe que la decisión de apoyar al Partido Socialista es compleja para ellos, que tiene muchas lecturas, que ellos habían jurado y perjurado que solamente la apoyarían en caso de que Chávez y Griñán se marchasen, y que la han apoyado sin que eso sucediera. Que suceda o no dentro de una semana es otra cosa. De momento no ha sucedido y el apoyo se lo han dado. Pero bueno, ayer Ciudadanos también justificó su posición. Nadie quería ir a unas elecciones nuevas, pero nadie se ha atrevido a dar un paso como el que Ciudadanos ha dado, que es asumir la responsabilidad que tenemos que asumir los responsables públicos. Tenemos que dejar de predicar y empezar a practicar lo que le decimos a los ciudadanos. Y Podemos también contestó, también hizo unas declaraciones en esa salida, y Teresa Rodríguez se dirigió a los medios de comunicación. El día que se anuncia que más del 50% de los niños y niñas en Andalucía están en riesgo de exclusión y pobreza, pues era más fácil firmar 72 promesas que llevar adelante dos gestos que suponían estar a la altura de las circunstancias de la dura situación en la que vive Andalucía. Yo creo que nosotros hemos dado muestra de voluntad de diálogo, pero también de coherencia y de firmeza.
Esto, como os digo, es la portada en el periódico El Mundo, en el periódico El País, mientras que dice La Razón. Se fija también en los pactos, no pone el foco sobre Andalucía, pero sí en los pactos, y dice La Razón: los socialistas entregan Madrid y Valencia a los radicales. Ciudadanos hace presidenta Susana Díaz. Podría haber dicho, claro, a La Razón hace 2 días le parecían radicales los socialistas. Ahora los socialistas entregan a los radicales. Es como van cambiando los polos, ¿no? En esto de los pactos lo llevan otros periódicos también, como os decía, El País, también, a pesar de poner la fotografía sobre Susana Díaz, de dedicarle la fotografía, dice Ciudadanos y Podemos deciden el mapa político del país. También el periódico El Mundo habla de el programa de Podemos que asume el Partido Socialista para gobernar Valencia. Chimo Puig presidirá la Comunidad Valenciana tras aceptar crear una agencia tributaria propia, banca pública, una renta mínima y luz y agua subvencionadas. Los socialistas de Madrid dan el ayuntamiento a Carmena. En Baleares dicen sí a una tasa turística y abrir Marivén al público. Es que también hay una segunda noticia muy importante, pero poco destacada por los periódicos en general, salvo el ABC, que le dedica la portada. El rey revoca a la infanta Cristina el uso del título de duquesa de Palma. Es el otro gran tema de actualidad. Y la rueda de prensa de Felipe González, que como sabéis, ayer tuvo lugar una rueda de prensa. Felipe González ya ha vuelto de su viaje por Venezuela y Colombia y organizó una rueda de prensa, y entonces allí, pues, con una enorme expectación, dio algunos detalles de su viaje. Muy enfadado se mostró, hacía responsable a Nicolás Maduro de lo que le está pasando a Venezuela, dijo Felipe González. Quiero decirle al señor Maduro que él es el responsable de la catástrofe de Venezuela en términos de seguridad, en términos de crisis social y económica y en términos de libertades básicas. Ayer en la rueda de prensa algunos periodistas le preguntaron por los pactos en España. Él dijo: yo pensaba que aquí habíamos venido a hablar de Venezuela, pero sí hizo algún comentario pequeño. Dijo, llamó monaguillos de Maduro a los líderes de Podemos. Esto lo destaca, los líderes de Podemos, lo destaca hoy el periódico El Mundo en su portada, pero es verdad que el objeto de la rueda de prensa, y creo que además el tema, yo no sé si le parecerá bien o le parecerá mal, pero el tema era Venezuela. Y dedicar la portada a algo tan anecdótico como eso me parece, dice, tan anecdótico como lo de Podemos, me refiero. Lo trascendente es lo que está ocurriendo en Venezuela y Colombia, ¿no? Y dice el periódico El País, también lleva el asunto a portada: Felipe González culpa a Maduro del proceso de destrucción en Venezuela. Expresó ayer su preocupación porque cree que Venezuela es un país en proceso de destrucción. En una comparecencia en Madrid, el expresidente del gobierno evaluó su reciente visita al país. Os cuento esto porque no es frecuente que Felipe González organice una rueda de prensa. Es una anomalía absoluta, ¿no? Y tiene que ver con el impacto y con la repercusión tan enorme que ha tenido en Venezuela su viaje. De hecho, dijo Felipe González, dice, solo hay una solución a través del diálogo entre la oposición y el gobierno. Y él culpó al gobierno de impedir ese diálogo. Yo creo que el país solo tiene solución mediante un diálogo. El diálogo no va a venir porque no hay talante de diálogo en el gobierno. Dijo además que había vuelto a Venezuela y muy decepcionado. He vuelto triste por Venezuela, un país destruido económica, socialmente, desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de las libertades. Y también dijo que iba a volver, que pensaba volver, incluso a pesar de las presiones del gobierno de Maduro. Entonces, algunos piensan, ¿pero usted piensa volver? Sí. Yo voy a seguir ejerciendo el derecho de un demócrata a ver a los demócratas que quiera ver. Y algunas veces no solo son los que están dispuestos a hablar de la oposición. Con eso termino. Gracias. Josefina hace un reproche en Twitter. Dice, sí, pero en España los derechos han ido desapareciendo. ¿Y dónde estaba Felipe González? No se ha pronunciado. Esta ha sido una de las mayores críticas que ha recibido el viaje, ¿no? Que pudiendo elegir enormes violaciones de los derechos humanos en buena parte del mundo, ha ido a elegir Venezuela, que tiene una clara connotación con lo que está ocurriendo en España, que sirve para poner el foco sobre Podemos, pero de pronto además es que Venezuela, desde que Podemos ha irrumpido en el escenario español, Venezuela tiene un protagonismo en la prensa española que es abrumador. Yo le hago una reflexión a mis amigos venezolanos, que alguno tengo,
no penséis que hay un interés generoso en mejorar la vida democrática del país. Hay un espacio puramente interesado en perjudicar a Podemos, en buscar todo tipo de cuestiones contra Podemos. Y el día que eso deje de suceder, esa prensa dejará de estar interesada, porque es lo que ha ocurrido con frecuencia con otros asuntos, ¿no? Dicho lo cual, creo que es absolutamente necesario profundizar en el sistema democrático venezolano, porque es verdad, y lo denuncian no Felipe González, ni lo denuncian las organizaciones de derechos humanos de medio mundo. Y hay que profundizar en los derechos humanos. En Venezuela, en Colombia también, por cierto, y en tantos y tantos países latinoamericanos, ¿no? En fin, digamos que tampoco España está para dar lecciones a nadie, porque aquí la impunidad que existe, por ejemplo, en el ámbito de la corrupción es terrible, pero bueno, tampoco dejemos que una cosa solape la otra, ¿no? El ABC dice: el rey revoca el título de duquesa de Palma a la infanta Cristina. La medida, ratificada por el gobierno e inédita desde la restauración de la monarquía, es una decisión personal de Felipe VI, tomada a punto de cumplirse un año de su proclamación. Solo el ABC lo lleva con ese despliegue en la portada. Es una noticia importantísima, pero que se produjo por la noche de una forma muy discreta, a través de una pequeña nota, y la verdad es que ha tenido muy poca repercusión para la importancia tan enorme que tiene, porque efectivamente, históricamente, es toda una sorpresa, ¿no? Dice, me envían texto, sí, pero es que estas cosas, si no se pueden comprobar, leerlas en antena no tiene sentido, porque a veces extender las cosas, pero bueno, lo observaré, las relaciones de Felipe González con socios económicos y demás, pero bueno, esto hay que... Os digo porque luego se acusa a la prensa de hablar con frivolidad, de poner sobre la mesa asuntos que no están en el eje central. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Un momento. Un oyente de este programa me reprochó el otro día, me dijo: oye, Fernando, es que estás utilizando mal el género, es que dices no estás sola, pero debieras hablar en masculino genérico. No, si es que tiene una interpretación, tiene una lógica. El 15M decidió, por una cuestión precisamente de lucha de género, de invisibilidad, que siempre se iba a referir en femenino, y de hecho escucharéis muchas veces que hombres que hablan en televisión, gente procedente del ámbito del 15M y sin embargo se refiere así, ¿no? Nosotras pensamos que debemos cambiar estas cosas y se refiere en femenino. Porque es verdad que el lenguaje se ha masculinizado de una forma absolutamente absurda, no tiene un sentido, podría haberse feminizado, y ha invisibilizado a la mujer. Entonces una forma de visibilizarla es cambiar el género. Así que lo hago con toda la intención. A alguno le parecerá molesto y provocador, a otros les parecerá estupendo. No tengo intención de cambiarlo. Sé que tú me lo decías por una cuestión ortográfica, una cuestión referida con la ortografía y el correcto manejo del lenguaje, pero es intencionado, ¿no? Obviamente sé que se dice comúnmente se utiliza el masculino para referirse a los genéricos, ¿no? Pero también me gusta más cuando digo no estás sola. Me suena bien. Y no me importaría que me lo dijeran también. Tampoco nos vamos a engañar, tampoco vamos a hacer de esto... En fin, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Los viejos pensadores definían, Epicurio, Séneca, los Aymara: pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Bueno, y nos vamos a marchar. Así nos vamos a ir. Hoy es viernes 53. No vamos a llegar a los 60 minutos. No, este es el único programa de 30 minutos que dura 45. No tengáis queja, que hoy hemos llegado a 43. Tampoco nos vayamos a quejar. Y ahora porque María se ha ido a llevar al niño, pero es que ahora entran un poquito antes, entonces ya por el programa no me da tiempo, así que lo puedo extender un poquito. Pero ojo, no sé cuánto podremos prolongar estos horarios, esta vida. Me estáis matando. Estoy sufriendo, no duermo por las noches. Llego a las 6 de la tarde, estoy buscando entrevistados. Esto es un martirio. Pero me lo paso muy bien y os lo agradezco muchísimo la compañía. Es reunirse con un enorme, amplio grupo de personas, de amigos alrededor de esta mesa de café cada mañana, con nuestro elegante pijama y juntos para comentar para esa primera visión sobre la actualidad. Así que hoy hay una jornada y ya descansamos el fin de semana. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Que disfrutéis del fin de semana.
portaos mal y volved el lunes. Adiós. Hola, soy Fanny Suárez y somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Provis y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jorge Goiné y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mamen Pae y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafael Domingo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Vinuesa y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Luiso y yo también soy parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Omar Big Little y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Marta y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Terenia y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Steve McCroskey y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juliana Peña y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Julio Paz y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juanjo de la Cruz y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Gesman 3 y también soy de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Richard Aguilar y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Egunon, soy JJ Flash y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Monse Gómez y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Alba y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el cordobés sin acento y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Isra 232 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Anela y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy David Quirós y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ataman Vega y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javicho Tweet y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Frank74 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jesús López y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Ledo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Pablo Starter y soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Miguel Santiago y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mac Manchis y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafa Rodríguez y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Sarabia y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Surco Alquebla y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sandra Pampín y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, somos Gese Grima y Ana y nosotros también somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy ¿Qué me estás contando? Y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Checo 3X y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ignatius46 y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy El Pingue y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Macaricer y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Otto Smilinski y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Frank Lucer y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Andrés y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Carlos Mínguez y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Casio y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Álvaro Blink y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Soy Virginia Berlín y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Perfect y soy también la Resistencia. Resistencia. A ver cómo ha quedado. Farmacia, dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de la Cafetera. Su conciencia, perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí. Pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Y lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar a él. Uh-huh. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Uh-huh. Eres la Resistencia y no estás solo.